Vamos a crear lo que es una ropa. Para esto abrimos MetaSequoia y cargamos nuestra base. Una vez cargada tendremos que crear un objeto y un material panel para la textura. Nos vamos a la parte superior derecha y donde dice panel de objeto le damos a nuevo y cambiamos el nombre a su preferencia. En mi caso le he puesto el nombre de ropa en inglés. Luego crearemos un material panel que nos funcionará para agregar textura al modelo que estemos creando. Le damos a nuevo al lado del panel de objeto y cambiamos al nombre igual al que está en el panel de objetos. Una vez hecho eso nos fijamos bien que ambos estén seleccionados en verde y empezamos a crear. Nos vamos hacia la herramienta de primitivo y le damos clic, nos aparecerá varias figuras y nosotros elegiremos el cilindro, configuraremos los vértices y polígonos. Yo en especial me gusta trabajar con pocos polígonos pero ustedes pueden poner el que guste. La medida que le he puesto pueden usarlo como de referencia. Le damos a crear y trataremos de posicionar el objeto al modelo, tratamos que la ver cómo quedará tanto de frente como por la parte de atrás. Así que cambiamos la perspectiva de la cámara. Una vez hecho seleccionaremos las líneas de los vértices para darle el tamaño similar a la base del modelo. Guíense de cómo lo hago. Tuve que eliminar una línea debido a que sentí que estaba largo. Si lo quieren eliminar solo lo seleccionan y le dan a la tecla suprimir. Acuérdense que para esto es de buena ayuda cambiar la vista de la cámara. Presionando F2 pueden ponerla de frente y F3 de lado, esto le ayudará muchísimo al momento de darle forma. Quitamos la vista de la base y verificamos. Una vez verificada seleccionaremos la mitad del objeto y lo borraremos presionando la tecla suprimir. Una vez borrado le damos clic derecho a panel de objeto y seleccionaremos la opción espejo. Luego debemos de poner más detalle. Seleccionan la herramienta cuchilla y agregan una línea y luego tratan de darle forma en la base del cuello de la ropa. En caso de que muevan un polígono por error presionen tecla control más Z. La herramienta cuchillo ayudará a darle más polígonos a las áreas que queramos agregarle, úsenla creativamente. Una vez que revisemos nuestros detalles, le daremos nuevamente clic derecho al panel de objeto y le daremos clic donde he marcado yo. Esto nos dará más polígonos y al mismo tiempo más fácil de poder editar. Seguimos dando los detalles hasta dar con un resultado que queramos. Ahora debemos de ponerle mangas, así que seleccionamos la herramienta en forma de puntero o selección y elegimos la cuarta opción. Una vez seleccionado, seleccionamos la parte que rodea el círculo que hicimos y seleccionamos la herramienta Pull. Para esto hay dos formas de hacerlo: doblar. La primera es con la herramienta de rotar y lo rotamos en dirección hacia el brazo y luego bajamos para que encaje. Y la segunda opción, y mejor según yo, es con la herramienta de doblar. Tendremos que añadir más polígonos con la herramienta de cuchillo y luego seleccionamos la herramienta de doblar y doblamos. Luego le damos más detalle a la manga, como hago aquí.
Comprobamos que nos quede bien y luego vamos a ponerle los polígonos finales. Vamos donde dice objetos y seleccionamos la opción Free y desmarcamos la casilla de Mirror y dejamos seleccionada la que dice Pad. Como verán se ve con más polígono de lo normal, así que trataremos de que esos detalles medios feos se vean más lindos. Si creen que tiene mucho polígono con la herramienta de cuchillo pueden eliminar los que creen que esté de sobra así como hago yo. Una vez terminado se dirigen nuevamente a la opción de objeto y seleccionan la opción Free y esta vez dejen o marquen la casilla que dice Mirror y de Dana y listo, han creado su primera ropa con Xfito. Espero que le haya ayudado y entendido a la perfección. Cualquier duda me lo dejan saber en los comentarios y espero que se suscriban a mi canal. Subiré la parte 2 que tratará de cómo agregarle textura. Muchas gracias por ver video, hasta la próxima.